Señor alcalde. Gracias, Néstor, a usted y a todo el equipo de Blue. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Felipe, pues el gobierno que pensó que esto era simplemente subir el salario mínimo, está entendiendo lo que parecía más o menos evidente, y es que hay consecuencias. Entonces usted coge al alcalde de Bogotá y así por todo el país. Claro, consecuencias en el pasaje de Transmilenio. Dice el alcalde, en el sistema de salud, en las obras del acueducto de Bogotá. Y así va a haber un larguísimo, etcétera, de consecuencias de subir 23 y pico % porque comienza a cambiar la cadena. No, esta es una cadena de costos. Y Néstor, a eso súmele... Lo sabíamos claro. Todo, Felipe. Todos lo sabíamos, pero a eso súmele el golpe que a las regiones les dio uno de los decretos de la emergencia económica, porque les quitó todo el tema de impuestos de cigarrillos y de alcohol. Licores, claro, es lo que se está quejando. Entonces les abrió otro boquete, por otro lado, enorme a las regiones. Decían las abuelas, Felipe, va a salir lo comido por lo servido, claro, pero además, Néstor, el ministro del Trabajo, aquí en entrevista en Blue, lo que decía era que para contrarrestar esas consecuencias iban a desindexar muchos de los aumentos al salario mínimo. Resulta que es que las cosas no se generan, las consecuencias no son exclusivamente bajo el control de un decreto o de una resolución o de una medida, porque es que si los trabajadores de cualquier sector tienen un incremento superior a lo que se había proyectado, pues todos los sectores tienen que buscar la plata de otro lado. Y por eso el alcalde lo explica en el sector salud y en el acueducto, por ejemplo. Pero ya íbamos, María Consuelo, en el tema de las viviendas de interés social. En el tema de todo lo que sea intensivo en fuerza laboral tiene ese hueco. De las cuotas de administración de los edificios. Y así se nos van a ir Néstor, muchas horas. Es una avalancha y por eso se produce el efecto inflacionario. Y a propósito, nada que aparece el decreto que anunció aquí desde hace 2 semanas el ministro Sanguino con las medidas. Más allá de las viviendas de interés social, que es el decreto polémico, no conocemos las otras medidas que había anunciado anticipado el gobierno. Pero la verdad es que ese decreto no es tan importante porque los temas que están indexados hoy al salario mínimo no son tan grandes, pero la cadena sí es, como dice María Consuelo, una cosa que no se va a resolver con un decreto ni con una resolución, porque usted coge cualquier sector, cualquiera. Pensemos en el de las obras públicas, lo mencionó el alcalde. Pues cuando usted es contratista de una obra pública, pues usted ha hecho un presupuesto y ha dicho, esto me cuesta tanto. Y claro, ha hecho un cálculo de que el salario mínimo va a subir aproximadamente un poquito más que la inflación y no 4 veces más que la inflación. Entonces, esos contratistas, por ejemplo, van a llegar, como lo estaba señalando el alcalde, a las administraciones nacionales, regionales, etcétera, a decir, aquí hay un desequilibrio económico del contrato. Usted me tiene que reajustar el precio de la obra o yo no puedo seguir con ella. Así de sencillo, solo para poner un ejemplo. Puedo poner un ejemplo en cualquier sector y ninguno de esos se resuelve desindexando nada. Es que, pues, evidentemente los presupuestos porque la están cadena indexados, ya comenzó. porque claro, todo el mundo tiene presupuestado cuánto vale un contratista. Yo aquí mencionaba tal vez hace una semana, 2, cuando se mencionó el tema, un sector que estaba muy golpeado y ayer que imaginaba yo que iba a estar muy golpeado, y ayer vi la noticia que efectivamente estaba diciendo, bueno, nos vamos a quebrar, que es el de los call centers. Claro. El de los call centers es una cosa impresionante porque obviamente esos están muy asociados al salario mínimo, no ganan el salario mínimo, pero un poquito más o 2 veces o 2 salarios mínimos, y esa es una cosa que contrata pues centenares, pero es centenares de miles de jóvenes. Y se van a ir para otro país. Se van a ir para otro país. Se van a ir para Costa Rica. ¿Sabe la cifra de generación de empleo, Héctor, que yo sé que ha sido su obsesión con razón estos días? Call center en Colombia, 790,000 empleados. Claro. Y entonces usted dice, claro, está bien que le suban a la gente el 20 y pico %, de acuerdo. Nadie se opone a que la gente gane un poquito más. Solo que digo,
tiene consecuencias. Pero es que sobre todo el call center, lo comido tiene, por lo servido, porque le suben el 20 y pico por ciento, pero arranca Néstor, la cadena y entonces suben los precios de los alimentos, suben los precios de los peajes. El call center compite con el Perú, con Costa Rica, porque las llamadas a usted se la pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Entonces, claro que una de las razones por las cuales ese sector económico había sido próspero, pues era porque había un salario mínimo competitivo, ¿sí? Y dejó de ser competitivo, entonces se van a ir para otra parte y eso es muy fácil hacerlo. Mire, la contradicción es tan grande y yo vuelvo al sector salud porque a mí me preocupa muchísimo la prestación de servicios para la población, que el gobierno aumenta la UPC, o sea, el costo por persona en 12.94%. El aporte que da el gobierno por cada uno de nosotros. Lo aumenta en el 12.94, mientras que el salario sube el 23.7. Lo comido por lo servido. No, inclusive el doble. O sea, hay un bache de la mitad del aumento del salario mínimo con respecto a la UPC que aumentaron. O sea, ahí ya hay un rezago. Entonces, nuevamente se acumulan deudas con los hospitales, con los trabajadores por de la salud. Y María Consuelo, hay otros sectores, por ejemplo, los floricultores, Néstor. Son 150.000 empleos del sector floricultor. La mayoría son mujeres, de hecho, la mayoría también, de hecho, cabezas de familia, que ganan un salario mínimo. Entonces, a ellos también hay que subirles el 24% y en este momento le pega al sector floricultor, que por lo demás está en problemadísimo con la caída del dólar, que hoy amanecimos con un dólar a 3.600 pesos. Por ese lado usted tiene un boquete impresionante. Pero déjeme poner los reflectores sobre algo que dijo el alcalde Galán, que yo creo que es el gran costo oculto que aquí nadie está dimensionando, y son esas convenciones colectivas. Efectivamente, hay convenciones colectivas en las empresas del distrito. En un total tenemos 600 convenciones colectivas en todo Colombia. Entonces, estos son empresas como Transmilenio, en donde gente que se gana 8 millones de pesos tiene derecho al aumento del salario mínimo más unos puntos por encima. Gente del acueducto, gente de la empresa de energía, que también se ganan unos salarios muy superiores, 4, 5, 6, 7 millones de pesos, a las cuales hay que subirle, porque así están pactadas en estas convenciones colectivas, en esos contratos contractuales, que deben subir 1 o 2 puntos por encima de lo que suma el salario mínimo legal vigente. Entonces, ese costo oculto lo vamos a empezar a ver y a sentir en les va a pegar durísimo a un montón de ciudades como Bogotá, pero empresas son en total, una vez más, 600 oyentes, ¿el gobierno se midió las consecuencias, Felipe, de lo que hizo con el salario mínimo? Mi impresión, yo creo que las midió solo. Yo creo que las midió, pero no le importó. El gobierno midió el nivel de los aplausos, dijo, con 23 o con 24% que subimos el mínimo, nos van a aplaudir mucho, nos vamos a ganar. Pero además la galería. porque es una medida. Pero no entendió. Y todavía hay algunos que los aplauden, el efecto económico de cadena. Pero este fue un acto totalmente populista e irresponsable. Y el gobierno sabía, porque se ganó pues la felicidad de 2.400.000 colombianos que ganan el mínimo. Pero se lo ganó temporalmente, por muy pocos días, porque estos 2.400.000 más los 13 millones informales, más el resto, hoy que ya regresaron de sus descansos, están sintiendo en su propio bolsillo el acto de irresponsabilidad del gobierno. La diferencia, Felipe, es que eso no pasa tan rápido. Entonces, el gobierno ya pasó. Sí vio las consecuencias, porque pues tiene un ministro de Hacienda que alertó sobre las consecuencias, hay un equipo económico al interior del gobierno que alertó sobre las consecuencias, pero como el cálculo era un cálculo de corto plazo, un cálculo pues con fines electorales, evidentemente, al mes de marzo, 3 meses, y al mes de mayo, 5 meses, son conscientes que los efectos reales de este tipo de medidas pues no se van a sentir tan rápido. Pero si ya se están sintiendo hoy. Yo creo, Luis Ernesto, de pronto eso es lo que pensó el presidente Petro o lo que ya hoy se están sintiendo en todo, en transporte, pero es que en la cuota de administración, en el corrientazo, claro. Ya hoy se está sintiendo. Claro, pero se diluyen, digamos, de a poquitos, y entonces el Transmilenio sube 10%, se diluyen, mientras que el beneficio, digamos, de recibir el 23%, 24% de un solo golpe el primer mes, pues ese no se diluye. Y Néstor, es que realmente en Colombia el salario mínimo, que por supuesto es un incremento muy alto, pues sigue siendo un salario mínimo bajo. Es un salario mínimo, si usted lo compara con otros países, un salario de $500, $540, pues hay países
que tienen salarios mínimos de $2.800 al mes, el Reino Unido, Irlanda, por ejemplo, 2.500, Alemania 2.300. Bueno. Pero esos salarios mínimos existen no porque haya un presidente que los decreta alegremente, sino porque la economía es productiva, porque cuando aparece un incremento artificial del salario mínimo, es decir, por encima de lo que la economía misma y la productividad generan, pues estos se vuelven nominales, dejan de ser incrementos reales del salario mínimo y se vuelven nominales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la plata que me entró de más me la terminé gastando en más Transmilenio, en más administración, y eso es lo que va a pasar, pero no rápido, sí. Eso va a tomar todo el año para sentirse. Pero, entre otras cosas, se presentó una tutela, Héctor, yo no sé si vaya a prosperar, de la cual el abogado, actuando a nombre de pequeños y medianos empresarios, es el exmagistrado Alejandro Linares. Yo no sé si con una tutela van a poder tumbar el aumento del salario mínimo. Suspender provisionalmente el decreto. El aumento del salario mínimo. Sí, le iba, pero déjeme antes decirle a Luis Ernesto que es claro, los impactos se van viendo seguramente en forma paulatina, pero algunos más rápido de lo que esperamos. Mire, yo insisto en el tema de la obra pública. Ayer tuve la información de que hay un contrato de la obra que se construye entre Suba y Cota, que es una salida occidental al norte de Bogotá, sí, que es un tapón que teníamos ahí hace pues miles de años, y ahora hay una obra proyectada para hacer una doble calzada ahí. Vale 400.000 millones de pesos. Óigame la cifra, solo esa obra, que son 6 kilómetros o yo no sé cuánto, es muy poquito, 400.000 millones de pesos se calcula que es el sobrecosto por cuenta del incremento del salario mínimo. Pero bueno, déjeme ahora sí le contesto en relación con el tema de los temas jurídicos. Néstor, desafortunadamente todo esto que estamos comentando, que tiene impacto el aumento del salario mínimo, no se va a poder corregir por vía judicial, creo yo, porque realmente, primero la tutela va a tener unas dificultades de técnica jurídica, digamos, de si era procedente, porque pues lo normal es demandar, como en efecto ya lo hicieron, entiendo que ayer un par de ciudadanos en el Consejo de Estado, demandar ante el Consejo de Estado la nulidad del decreto. Pero lo cierto es que yo creería que el Consejo de Estado, e incluso me parece bien que lo haga así porque pues el impacto social y eventualmente político sería muy grande, es que la situación del incremento está consolidada. Es decir, que el trabajador que hoy está ganando el salario mínimo en ese valor no se lo van a poder bajar por cuenta de una sentencia del Consejo de Estado. Pero lo que yo sí creo que es muy importante que pase, Néstor, es que el Consejo de Estado fije unos criterios para evitar que un presidente de la República cometa la arbitrariedad que cometió el presidente Petro en el futuro. Es que uno no puede sacar de esa manera tan absurda como lo hizo el presidente una cifra que nunca se había discutido, que nadie había mencionado, que nadie calculó el impacto, que nadie incluso le pidió, porque los trabajadores le pidieron menos que esa cifra, y el presidente, alguien en una charla informal, porque así fue que ocurrió en una charla informal, a alguien se le ocurrió, oiga, ¿y por qué no usamos eso del salario vital? Hagan el cálculo, y lo hicieron en el Ministerio de Trabajo y dieron, pues da esto, y entonces el presidente cogió la cifra así. Ese tipo de... en Colombia usamos la expresión alcaldadas, pero en cabeza del presidente de la República, no deberían poder pasar, y yo espero que en el pasado, en el futuro no ocurra. No debería. Yo espero que en el futuro no ocurra. Ustedes han tergiversado la historia. ¿No es un gamín? No es un gamín. ¿Cuál es el cuento del gamín? Era un señor. No, Felipe, este era el cuento que echaba el bobo del pueblo. El doctor Carlos Gaviria, que yo lo he contado aquí al aire 18 veces. Lo cuento yo creí que había un ¿Me lo puede contar la 19 vez, por favor? Era el bobo del pueblo, Felipe. Este cuento lo echaba Carlos Gaviria, ex magistrado de la Corte Constitucional, para ilustrar lo de Felipe. Sí. Contado por Carlos Gaviria era un poquito mejor de lo que yo le voy a contar. El bobo del pueblo orinando en la plaza principal del pueblo. ¿De acuerdo? Orinando en la plaza principal, no un gamín, el bobo del pueblo. Y se acerca al policía y le dice al bobo del pueblo, señor, aquí no se puede orinar.
y le contesta el bobo del pueblo, ¿y yo por qué si estoy pudiendo? Entonces, claro, Héctor, aquí eso hay, es lo que me asusta, Héctor, que sí se puede. Aquí hay varios bobos. Héctor, se lo puede. que hay que lograr hacer es que no se pueda volver que no pueda volver a ocurrir. Lo porque que necesitamos son mandatarios que respeten la democracia y las leyes. Eso es lo que necesitamos. Es que lo que se necesita son presidentes que respeten la Constitución y que respeten las leyes. Héctor, para terminar le digo una cosa, el bobo del pueblo siempre puede orinar en la plaza del pueblo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y el presidente puede declarar una emergencia económica sin un hecho sobreviniente, como lo hizo. Que la Constitución no lo puede hacer. El presidente, pues claro que no lo puede hacer, pero como el bobo del pueblo, pues sí, yo pero lo que quiero decir, Felipe, es que yo creo que eso sí tiene un remedio judicial y espero que la Corte lo adopte rápidamente. Pues porque habla el doctor evidentemente Carlos Camargo, el magistrado de la Corte, hay una usurpación de funciones del Congreso de la República de una forma también muy arbitraria. Pero yo creo que eso sí se puede corregir. Pero el salario mínimo, pues pensar, por ejemplo, que un juez, y por allá un juez de ejecución de penas, que es al que le correspondió la tutela del doctor Linares, pues suspenda ese decreto, pues francamente me parece un poco complejo desde el punto de vista de la separación de poderes y de los derechos de los trabajadores, en fin, ahí va a haber un tema legal que yo creo que no se logra superar. Yo estoy de acuerdo, no creo que a través de una sentencia judicial se vaya a tumbar el aumento del salario mínimo. Entre otras cosas, saldría el presidente al día siguiente, Felipe, están golpeando. No, es que ya lo está diciendo, Néstor. Ya lo está cantando hace varios días. Eso, pero hay que pararle bola a lo que nos dicen los especialistas. Es que por eso yo le decía ahorita lo de Eber Castro, es que ya lo dijeron, ya se anunció. Pero muchos despreciamos, comillas, lo que dicen. No, es que eso lo dicen los economistas y los economistas se equivocan siempre. Y súmele a eso, Néstor, la deuda externa contribuida, la deuda externa que ha aumentado en este gobierno. Ya le voy a contar de eso, Felipe. A unas sumas absolutamente astronómicas, todavía echándole la culpa a Duque, con unas tasas de interés Felipe, absolutamente leoninas contra Colombia. Ya le voy a contar del tema de la deuda pública. Hoy el dólar por debajo de 3.700 pesos. Sobre la cadena de demandas, hay que decir, la Corte Constitucional sorteó la demanda alrededor de la emergencia económica, Felipe. El magistrado a cargo va a ser Carlos Camargo, que aboca, como se dice en términos judiciales, hoy conocimiento, quiere decir, asume la investigación. Primer acto del magistrado Camargo para saber si suspende o no la vigencia de la emergencia económica. Está pidiendo a partir de esta mañana, y se va a conocer cuando se conozca el auto de conocimiento, va a pedirle a la academia, a los centros de pensamiento, que den su opinión sobre si la emergencia económica fue bien motivada por el gobierno. Emergencia económica que supone un acto de emergencia, un acto sobreviniente, un acto no previsto. Pero el acto sobreviniente para el gobierno fue que le negaron la reforma tributaria. Claro, pero ahorita remeten contra él, no se preocupe. Ahorita remete el gobierno contra Carlos Camargo. Sobre esto, si esas son las primeras pruebas que pide el doctor o que pedirá el doctor Carlos Camargo, ¿quiere decir que está descartando de plano la eventual suspensión del decreto? No. Porque está metiéndose al fondo. Es que tiene que hacerlo con juicio. Para suspender el decreto no es que le están descartando, necesitan. Él no puede coger un decreto y decir, pero él sí podría someter a discusión de sus compañeros las solicitudes que le han llegado para suspender provisionalmente el decreto. Es que la Corte puede pedir decretar pruebas o no para eso, la emergencia económica. Pero si van a decretar pruebas estamos molidos, Néstor, por una razón, porque es que un poco, como dice Ricardo, pues claro que están metiéndose en una discusión que a mi modo de ver es totalmente equivocada, que es preguntar si la situación fiscal es grave o no. Y si es un hecho sobreviniente porque subieron las tasas de interés o bajaron, como dice el presidente, por ejemplo, en un trino hoy. Ese no es el problema jurídico, como dicen los abogados. El problema jurídico es si hay una usurpación de funciones del Congreso por parte del presidente de la República. Y para eso no toca pedir pruebas, ni llamar a la academia, ni a los amigos Curie, ni nada de esas cosas. Si ya nos metimos en eso, la Corte ya se metió en una cosa que solo termina dentro
dentro de 7 meses. Bueno, entre otras cosas porque se hunde la reforma, o sea, la ley de financiamiento, y enseguida salen con estos decretos del sombrero subiendo impuestos. O sea, que claramente la usurpación está configurada. Eso es indiscutible. Yo confío, Ricardo, en que con la decisión del magistrado de declarar estas pruebas, de pedir opiniones, lo que venga es después un pronunciamiento de fondo sobre si hay o no suspensión. Les recomiendo que se lean hoy la columna del doctor Alfonso Gómez sobre por qué no se necesita una reforma constitucional. La leí, Felipe, y es totalmente cierto. El fetichismo con las constituyentes y los cambios de la Constitución. Es una sugerencia de que dejemos quieta la Constitución. Habla el doctor Alfonso Gómez Méndez exactamente de lo que está hablando Héctor Riveros. Poniendo como parangón al doctor Alfonso López Miquelsen. Dice, no, es que el problema no es esto de cambiar la Constitución. Es que si hay un presidente como Gustavo Petro que no respeta la Constitución, podemos cambiarla 20 veces, pero nos vamos a quedar en lo mismo. Pero Néstor, mire, la ponencia de Carlos Camargo, el magistrado de la Corte Constitucional, va a ser negativa, va a emitir una ponencia negativa con absoluta seguridad, pero obviamente se va a tomar su tiempo. Entonces, esperemos que no sea, como lo dice Héctor, 7 meses, sino que sea algo rápido, cercano a abril, porque por supuesto hay muchas personas a la expectativa. No, eso tiene que ser, yo creo que un poquito antes de abril, Luis Ernesto, y va a ser seguramente relativamente rápido. 8 de la mañana, 6 minutos.